Bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Acá, perdón. Esperen que no está, lo abrí mal. Bueno, es decir, para arrancar el tema de la censura, en- les voy a pasar una declaración de Jorge Rafael Videla, es del año, como acá ven, del año 77, y que se la dijo esta declaración a unos periodistas británicos, ¿no? Es un extracto, la declaración era mucho más larga, pero esta es una cita resumida. Y fíjense lo que dice. La Argentina es un país occidental y cristiano. No porque está escrito así en el aeropuerto de Ceiza. La Argentina es occidental y cristiano porque viene de su historia. Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron este sistema de vida y quisieron imponer otro distinto. Por el solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida, nadie es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano, queriéndolo cambiar por otros que nos es ajeno. Y en este tipo de lucha, no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiera cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas. Es decir, subvierten valores, cambian, trastocan valores. El terrorista no solo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización. ¿Qué es lo que está diciendo en esta cita Videla, que en ese momento es del año 77, era presidente de facto? Es decir, estos militares que tomaron el poder lo hicieron motivados eh, tuvieron distintas motivaciones para realizar el golpe de Estado. Ya hablamos, ¿se acuerdan cuando vimos el modelo económico? Que estos militares venían a terminar con lo que se conocía como el ICE e imponer algo distinto. Es decir, básicamente venían a terminar con el ICE. Bueno, pero eso podría ser la motivación económica, pero ¿cuál sería la motivación, si se quiere, política, cultural que llevó a estos militares a hacer el golpe de Estado y a hacer todo lo que hicieron? Estos militares, como acá yo les estoy señalando, se consideraban que la Argentina era un país occidental y cristiano y venían a defender estos valores, los valores del occidente capitalista y cristiano. Y ellos alegaban que había una subversión, que ellos la denominaban los subversivos marxistas, que venían a poner en peligro estos valores, de nuevo, occidentales y cristianos, ¿no? Entonces, por eso la lucha, según los militares argentinos, no solo tenía que ser una lucha militar, es decir, contra las guerrillas que eran subversivas marxistas, utilizando el término de los militares, sino que también tenía que darse una lucha en el plano de las ideas. Fíjense la última frase, que es muy que exhibe todo lo que pensaban los militares. Dicen, el terrorista no solo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización. Es decir, que había, de nuevo, siempre hablando en el lenguaje de los militares, ¿no? Es decir, los terroristas que venían a subvertir los valores occidentales y cristianos no solo lo hacían con acciones militares, sino también en el plano de las ideas, es decir, porque diseminaban ideas contrarias a estos valores. Entonces había que combatir también la difusión de estas ideas contrarias a nuestra civilización, ¿no? Que esto en realidad no era tan nuevo en la Argentina. En la anterior dictadura, la que se autodenominó Revolución Argentina con Onganía a la cabeza, había planteado algo similar, ¿no? Y que incluso hubo un hecho donde se exhibía
el deseo de Onganía de controlar, se podría decir, la difusión de ideas. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue ese hecho muy importante que pasó? Que nosotros incluso hicimos un trabajo que de alguna manera Onganía intentaba censurar la difusión de ideas contrarias a, digamos, a él. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo un hecho muy preciso que nosotros estudiamos. No sé si se acuerdan ustedes. Están Eh, escribiendo por el chat. Oh, ahí se lo había escrito por el chat, pero sería la noche de los bastones largos. exacto, muy bien. Claro, yo justamente no estoy viendo acá el chat, estoy con la pantalla, pero Ah, bueno, bueno, exactamente, por fue la acá. noche de los bastones largos. Que, ¿por qué Onganía interviene en las universidades? Porque decía que ahí obviamente había dentro del alumnado y el profesorado en, en elementos marxistas que también venían a trastocar nuestros valores, entonces bueno, había que controlar la universidad. Bueno, en realidad estos militares, los de la dictadura autodenominada proceso, vienen con lo mismo, pero lo van a llevar más allá porque no solo van a intervenir en universidades, censurar, sino que van a exterminar a lo que ellos consideraban subversivos ideológicos, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que motivaba a estos militares a la censura. ¿Y cómo se manifestó esta censura? Es decir, ¿quiénes fueron de alguna manera los blancos de la censura? Bueno, acá dice la diapositiva cuál era el objetivo de la censura: impedir la propagación de ideas subversivas marxistas contrarias al modelo de vida occidental y cristiano. Y las víctimas se podrían, es lo que muchas veces se denomina trabajadores de la cultura, es decir, fíjense, eran escritores, periodistas, docentes, cineastas, artistas, músicos. ¿Y era el destino de todas estas víctimas? Bueno, muchos se tuvieron que ir del país, se tuvieron que ir porque eran perseguidos, y otros terminaron muertos, ¿no? Es decir, pasaron a formar parte de las listas de detenidos desaparecidos. Obviamente todos estos trabajadores de la cultura son muy numerosos, yo no pude ponerlos todos porque si no se haría esto muy extenso, pero por ejemplo, el blanco iba ya fuera escritores, periodistas, cineastas, músicos de izquierda primero, o que fueran marxistas o estuvieran emparentados con el marxismo. Por ejemplo, ¿qué escritores fueron censurados? Acá argentino fue Osvaldo Bayer, que era un intelectual cercano al anarquismo. Se prohibieron los libros del poeta chileno Pablo Neruda, que era comunista. También los libros de García Márquez, el escritor colombiano que también era cercano a ideas de izquierda. E incluso con lo de los libros pasó algo que sucedió en las dictaduras totalitarias de Europa, como la del nazismo, que se hacían fogatas de libros y se las prendía a fuego. Es decir, el ejército lo que hacía era recolectar los libros peligrosos, entre comillas, y hacían fogatas en las calles y los prendía a fuego, ¿no? Em, con respecto a la música, también en esta época el folclore, la música folclórica era muy politizada, estaba muy ideologizada, y muchos también artistas folclóricos fueron perseguidos y se tuvieron que ir, como el caso de Mercedes Sosa, Horacio Guaraní. Bueno, Atahualpa Yupanqui ya estaba viviendo en el exterior, pero no pudo volver a actuar en la Argentina. Y bueno, con los cineastas pasó lo mismo también. En muchos cineastas que estaban cercanos a ideas de izquierdas. Por ejemplo, hay uno que probablemente ustedes no lo conozcan, que se llamaba Raimundo Gleiser, que pertenecía al ERP, fue desaparecido. También pasó con el caso de Leonardo Fabio, que bueno, era un cineasta peronista, se tuvo que ir. Y bueno, entonces, en conclusión, toda la gente que era de izquierda, por así decirlo, obviamente vio censurada su actividad. Pero como estábamos hablando que los militares venían a defender los valores occidentales y cristianos, también esa censura llegaba a artistas que no tenían nada que ver con la política, pero porque
hacían manifestaciones que ofendían a la moral cristiana, también les caía la censura. En el caso de los músicos es muy... es hasta llamativo que terminaron hasta siendo censurados artistas como Palito Ortega o Cacho Castaña, que no tenían nada que ver con la política, pero como capaz hacían canciones subidas de tono, les caía la censura, ¿no? También pasó el caso de la banda que tenía Spinetta que se llamaba Pescado Rabioso, que había una canción que se llama Me gusta ese tajo, que obviamente está haciendo referencia a una vagina. Bueno, esa canción fue también censurada, es decir, no solo la censura iba hacia lo político, sino también a todo lo que en, ofendiera de alguna manera a la moral religiosa. ¿Y qué era lo que pasaba en la educación? Se lanzó un operativo que se conoció como Operación Claridad, que básicamente fue impulsada por el Ministerio de Educación para controlar la ideología de los docentes. Es decir, porque, de nuevo, utilizando la lógica de los militares tenían miedo de que hubiera docentes de izquierda que contaminaran la mente con ideas marxistas a los alumnos. Entonces el objetivo de este operativo era identificar a esos docentes de izquierda para aplicarles un castigo. Los docentes denunciados se les aplicaba esta ley que se denominó ley de prescindibilidad y que podían tener dos destinos, es decir, a los docentes que les aplicaban esta ley obviamente prescindían de sus servicios, de ahí el nombre, y esta ley se podía aplicar por razones de servicio, que si no se tenía constancia de la militancia política, al docente se lo echaba pero podía cobrar la indemnización, y razones de seguridad, que si se confirmaba la militancia política, no podía cobrar la indemnización. Como ahí dice la diapositiva, en ambos casos los docentes eran expulsados del sistema, pero en el segundo motivo, como se confirmaba la militancia política, hasta estaba en riesgo su vida. O sea, de hecho hubo también docentes desaparecidos. Si se les confirmaba la militancia, podían terminar estando muertos. Y lo que pasó con todo esto, obviamente, además de las víctimas, también generó que no solo en el ámbito educativo, esto también pasó en otros ámbitos, pero en, se empezó también a generar denuncias entre docentes por motivos de venganza personal para que sufriera castigo, ¿no? Esto también pasó y mucho en la dictadura. Gente que capaz le tenía bronca a alguien, entonces te denunciaban y vos no tenías ni siquiera capaz nada que ver con cuestiones de militancia política, pero te terminaba cayendo todo el peso de la represión estatal. Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahora, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, profe, todo bien. bueno, cualquier cosa ustedes me paran. Ahora, interpretaciones sobre la dictadura militar. Primero una aclaración, que es rememorar uno de los temas que vimos nosotros a principios de año. No sé si se acuerdan que habíamos hecho un trabajo sobre historia reciente, que yo incluso les grabé un video explicando como los principales postulados de la historia reciente, es decir, no creo que se acuerden porque esto lo hicimos en marzo, pero ¿qué era, ¿qué era la historia reciente? Obviamente es una rama historiográfica que intenta estudiar nuestro pasado reciente, de ahí el nombre, pero para que haya historia reciente, como nosotros habíamos dicho, que se necesitaban dos eh, preconceptos, se necesitaba de alguna manera que se cumplieran dos condiciones para que lo que nosotros estamos estudiando entre en ese rango historiográfico. ¿Cuáles eran esos dos motivos? El primero, que hubiera gente que pudiera apostar su testimonio, es decir, que el periodo que estamos estudiando haya testigos vivos, por así decirlo, y además que sea un tema que de alguna manera haya dejado cicatrices en la sociedad, que sean temas que hayan sido trágicos para la sociedad y que la misma sociedad tenga ganas de dar
testimonio de eso? Bueno, claramente la dictadura militar cumple las dos funciones, porque obviamente hay testigos que todavía testigos hay, porque fue algo que pasó hace 40 años, testigos va a haber, y claramente fue un tema trágico para la sociedad. Eh, las interpretaciones sobre la dictadura militar son tres, yo las intenté como resumir en tres. La primera es que en esos años hubo una guerra contra la subversión. La segunda es la teoría de los dos demonios. Y la tercera es que hubo un terrorismo de Estado. Ahora los vamos a ver. Yo lo que les digo es que estas interpretaciones, obviamente, como toda interpretación, está determinada por el clima de época, es decir, por el momento en donde se generó esa interpretación. Y en que además, yo ahora cuando les pase las diapositivas, cuando nosotros veamos, bueno, qué sectores sociales apoyaban tal interpretación del pasado y cuáles no, van a ver que a medida que va pasando el tiempo, los sectores que capaz apoyaban a una interpretación después apoyan a otra. Eh, y esto es normal porque obviamente las sociedades van cambiando su forma de concebir el pasado por muchos motivos. Entonces, hace capaz 30 años atrás pensaban algo sobre un determinado proceso y después lo deciden cambiar los sectores sociales. Les hago esta aclaración porque yo ahora les voy a mostrar las diapositivas y capaz es como muy esquemático todo lo que van a ver y en realidad, bueno, parece esquemático porque está así en la pantalla, yo no tengo otra forma de mostrárselo ahora, pero siempre, sobre todo cuando estamos hablando de interpretaciones del pasado y de interpretaciones de eh, procesos que han sido traumáticos, es normal que en los sectores, en la sociedad vaya cambiando su forma de pensar. Bueno, hecha esta aclaración un poco larga, vamos a ver la primera interpretación, que yo acá le puse este título de Guerra contra la Subversión. Bueno, ¿cuál es la principal fuente? No es que la única, pero ¿cuál es la principal fuente de esta visión del pasado de que hubo una guerra contra la subversión? Bueno, hay un documento que se llama así, Documento Final sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo. Esta es la fecha de publicación y fue obviamente un documento publicado por los militares. Todavía en el año 83 el país estaba siendo gobernado por los militares, estaba Vignone, Reinaldo Vignone, ¿no? Después de la renuncia de Galtieri, cuando Argentina es derrotada en Malvinas, lo sucede Vignone y se publica este documento. ¿Cuáles son los principales postulados de esta interpretación del pasado? Es decir, primero, bueno, se justificaba todo lo que hizo la dictadura, el autodenominado proceso de reorganización nacional. Este documento es un documento que hicieron los militares reivindicando su accionar, ¿no? Después que es lo que estamos diciendo, que la dictadura planteaba que en Argentina hubo una guerra entre las Fuerzas Armadas y la subversión marxista que atentaba con el modelo de vida cristiano occidental. Es decir, los militares plantean en ese documento y los sectores hoy minoritarios que reivindican la dictadura plantean que en Argentina hubo algo así como una guerra o una guerra civil. Estaban las Fuerzas Armadas de un lado, del otro lado estaba la subversión marxista y lo que hicieron los militares fue defender a la Argentina de esta subversión marxista. Y este documento también niega la existencia de desaparecidos y de centros clandestinos, es decir, lo único que dice es que obviamente el documento niega todo esto, incluso dice que los desaparecidos fueron hechos por miembros de las organizaciones guerrilleras, pero niega que la desaparición de personas, la existencia de centros clandestinos haya pasado. Entonces, en conclusión, esta visión del pasado lo que busca es eh, justificar o autojustificarse por todo lo que aconteció y que los militares de alguna manera son salvadores de la patria que salvaron a la Argentina de convertirse en un país controlado por esto que ellos llamaban la subversión marxista. ¿Quiénes adherían a esta visión? Obviamente los militares y los sectores minoritarios que apoyaban la dictadura en el año 83. ¿Y quienes rechazaban esta visión?
la enorme mayoría de la sociedad civil, la multipartidaria, no sé si se acuerdan que habíamos dicho que la multipartidaria era un frente que se había creado compuesto por diferentes partidos políticos para presionar a la dictadura para que abriera elecciones, que básicamente estaban todos los partidos políticos importantes acá, sobre todo los dos más importantes que eran el peronismo y la Unión Cívica Radical, y los organismos de derechos humanos rechazaban esta visión. ¿Y cuál era el motivo de rechazo? Y bueno, que lo que buscaba hacer esta visión del pasado era justificar la represión ilegal. Y era, yo les decía de esto de cómo tiene que ver el contexto, era obvio que la enorme mayoría de la sociedad o todos los sectores que formaban parte de la sociedad iban a rechazar ese planteo, porque ustedes fíjense en el año que se intenta dar esta visión, el año 83, ya la dictadura que había matado un montón de gente, que había perdido la guerra de Malvinas, no tenía ningún tipo de consenso frente a la sociedad, entonces era obvio que todos los sectores que componen a la sociedad iban a rechazar esta visión. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí, profe, se entiende joya. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda visión del pasado, o la segunda interpretación de la dictadura militar, que es lo que se conoció como teoría de los dos demonios. ¿Cuál es la principal fuente? Bueno, es el prólogo original del Nunca Más. Esto ya lo vamos a ver, pero algo habíamos hablado. ¿Qué fue el Nunca Más? El Nunca Más es un texto donde se dan a conocer, donde se publican las conclusiones a las que llegó la CONADEP. ¿Qué era la CONADEP? La Comisión Nacional de Desaparición de Personas que creó Alfonsín para investigar los crímenes de la dictadura. Y todas esas conclusiones se publicaron en este prólogo llamado Nunca Más. Fíjense el año, es 1984. Ya acá estaba, ya había democracia en Argentina, estaba de presidente Raúl Alfonsín, que había ganado las elecciones, era el presidente, pertenecía al partido de la Unión Cívica Radical, y hay algunos que dicen, y un poco con razón, que es como la interpretación alfonsinista de lo que pasó en estos años de la dictadura militar. Bueno, y ¿cuáles son los principales postulados de esta interpretación del pasado? Reconoce que hubo una violencia guerrillera previa al golpe de Estado, ¿no? Es decir, reconoce bueno, obviamente que en la década del 70 había guerrillas que ejercieron cierta violencia, pero dice que a esa violencia de las guerrillas, la junta militar que tomó el poder respondió con otra violencia peor. Entonces, lo que hace un poco esta teoría de los dos demonios es refutar esta idea de que los militares salvaron a la patria, ¿no? Lo que dice es como que esta interpretación de la teoría de los dos demonios pone a la junta militar a la par de las guerrillas, ¿no? Y la conclusión cuál es, que hubo dos responsables, dos demonios de la violencia política, la guerrilla y las fuerzas armadas. Es decir, lo que dice esta visión del pasado es que responsabiliza toda de la violencia política tanto a los guerrilleros como a los militares, y que obviamente fueron los dos responsables y que tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Es decir, no llega a la misma conclusión que habían llegado los militares, que la junta militar salvó a la Argentina de la subversión marxista. Lo que dice no, tantos guerrilleros como militares ejercieron violencia y terror a la sociedad, son los dos culpables, de ahí el nombre teoría de los dos demonios. Hubo como dos demonios en Argentina, tanto los militares como los guerrilleros. ¿Quiénes adherían a esta visión? En, de nuevo, estamos en el año 84 y la gran mayoría de la sociedad civil adhirió a esta visión, es decir, apoyó esta teoría de los dos demonios. ¿Cuál es el motivo, de manera resumida? Que obviamente en el año 84 la sociedad, o la enorme mayoría de la sociedad, para no generalizar, repudiaba la violencia política o la participación en ella, ya sea porque se hubiera participado en organizaciones guerrilleras o se hubiera apoyado inicialmente la dictadura. ¿Qué significa esto?
digo, para ponernos en contexto, ustedes imagínense, la década del 70 había sido una década muy violenta, ni hablar cuando vienen los militares, es como que de alguna manera la sociedad ya estaba asqueada de toda forma de violencia política, entonces como que compró esta visión alfonsinista de la teoría de los dos demonios donde se responsabilizaba tanto a los guerrilleros como a los militares y que de alguna manera se condenaba a la violencia política en general. De nuevo, una sociedad totalmente asqueada de la violencia que de alguna manera se podría decir que quería vivir en paz, entonces se repudiaba toda forma de acción violenta aplicada en la política, ya sea porque fue aplicada por guerrilleros o por militares. Bueno, estos eran los que adherían a esta visión. ¿Quiénes se impugnaban esta visión? Bueno, la impugnación vino por derecha y por izquierda, se podría decir. Obviamente, los mismos militares del proceso impugnaban esta teoría de los dos demonios porque ellos creían que habían actuado correctamente al eliminar a la subversión. Entonces los militares, se podría decir por derecha, criticaban la teoría de los dos demonios porque decían, yo no soy un demonio, yo salvé a la Argentina de la subversión marxista. Y los que también van a impugnar esta visión sería por izquierda son las organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque decían que obviamente no se podía equiparar, ahora esto lo voy a profundizar en la segunda diapositiva, pero no se podía equiparar las acciones de las organizaciones armadas con la violencia estatal. ¿Por qué dicen eso las organizaciones de derechos humanos? Porque el Estado tiene muchos mayores elementos y mayor capacidades de, de todo tipo, pero sobre todo de represión, entonces nunca nadie puede creer que un grupo de guerrilleros está al mismo nivel de fortaleza que el Estado. Entonces por eso las organizaciones de derechos humanos se oponían a esto, porque decía que era como estar equiparando la violencia de un grupo de particulares, los guerrilleros, con el Estado, cuando nunca un grupo de particulares puede tener el mismo poder de fuego que el Estado. ¿Se va entendiendo esto, chicos? Sí, sí. No, bueno, y por último, ya para terminar, la tercera visión que se puede catalogar de terrorismo de Estado, que en Argentina hubo un terrorismo de Estado. ¿Cuál es la principal fuente? El prólogo actualizado de Nunca Más. Fíjense, año 2006, acá ya estaba el kirchnerismo en el poder. Lo que hace el kirchnerismo, algo que fue polémico, y ahora después voy a eh, citar algo que pasó hace poco, pero el secretario de Derechos Humanos de Néstor Kirchner, en esa época gobernaba Néstor Kirchner, que se llamaba Luis Dualde, actualiza el prólogo original del Nunca Más, ¿no? Entonces, ¿qué, digamos, agrega esta actualización del prólogo que de alguna manera explica los postulados de esta interpretación del pasado? Era un poco lo que estábamos diciendo. En esta visión del pasado toma esta demanda de las organizaciones de derechos humanos y dice eso en ese prólogo que le agregaron al prólogo original del Nunca Más, que no se puede equiparar la violencia guerrillera a la violencia estatal, porque justamente la violencia estatal siempre va a ser superior a una violencia impulsada por un grupo de particulares. Entonces, lo que se está haciendo acá es que se refutaba la teoría de los dos demonios, esta visión del pasado de que en Argentina hubo una dictadura que aplicó terrorismo de Estado, niega a la teoría de los dos demonios. Y lo que hace también esta, esta interpretación del pasado, que no hacía la anterior, es que intenta de alguna manera explicar como los motivos económicos y políticos que llevaron al, a la junta militar a hacer todo lo que hicieron. Básicamente lo que dice es que la junta militar hizo un golpe de Estado para imponer un modelo económico neoliberal, que yo le dije que para mí eso es discutible, yo no sé si tuvo características neoliberales, pero no sé si se puede definir como neoliberal, pero bueno, el prólogo dice, esto fue, la dictadura se produjo para imponer el neoliberalismo en Argentina y para disciplinar a una sociedad
que estaba politizada y movilizada. Es decir, lo que agrega esto, este, este prólogo, también es intentar explicar, obviamente de una manera muy sintética, pero intenta explicar qué llevó a los militares a hacer todo lo que hicieron, qué motivaciones políticas y económicas los impulsaron a hacer todo eso que ellos realizaron. Algo que no hacía la teoría de los dos demonios, que solo se centraba en la violencia. ¿Y, qué, y quiénes adhieren a esta visión? Bueno, hoy es la visión oficial del Estado argentino. Todo lo que son las leyes y demás adhieren a esta visión, y obviamente que también se puede decir que es la visión que tiene amplios sectores de la sociedad civil y obviamente de los organismos de derechos humanos, que era lo que pedían, pero amplios sectores de la sociedad civil. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? ¿En el 84 no apoyaban otra cosa? Bueno, es lo que yo le decía, que las sociedades van poco a poco en, no sé si decir evolucionando, capaz el término más correcto, pero es normal que las sociedades vayan cambiando la visión que se tenía del pasado. En el año 84 capaz era entendible que la sociedad adhiriera a la teoría de los dos demonios porque les explicaba, era una sociedad que ya estaba cansada y hasta asqueada de toda la violencia política. Ya cuando pasaron un par de décadas, estamos hablando año 2006 y todo lo que desde el 2006 para acá, es capaz entendible que la sociedad ya pudiera analizar eso que pasó con cierta distancia. Eh, ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. yo lo que le decía que hace poco con eso del prólogo actualizado, como que hubo una polémica, eh, que es también un poco como este tema, todo lo de la dictadura sigue generando ciertas discusiones. Yo les dije que en, hace poco, esto si no me equivoco fue en el año 2016, ya era presidente Macri, ¿no? Pasó, creo que no sé si no fue en la Feria del Libro, no me acuerdo bien en qué evento cultural se, se promovía en el Nunca Más, es decir, estaba exhibido como lectura, pero no incluía el prólogo este que agregó el kirchnerismo, sino estaba el prólogo original del año 84, ¿no? Entonces ahí también empezó a haber como una polémica porque decían, bueno, Macri o el gobierno macrista, obviamente le decían lo kirchnerista, adhiere a la teoría de los dos demonios y bueno, en realidad desde el macrismo salieron a decir que solo pusieron el texto original y como que no reconocían esa, ese prólogo adherido que había instalado el kirchnerismo. Bueno, era un caso que yo les citaba como para de alguna manera que ustedes vieran cómo estos sectores, perdón, cómo estos temas siguen ejerciendo cierta polémica, ¿no? Si bien la gran mayoría ya de la sociedad, creo que en eso es un consenso que hay, no hay sectores que hoy reivindiquen la dictadura militar, es decir, que adhieran a esta primera interpretación del pasado, porque la verdad está muy deslegitimada, por suerte, lo que fue el proceso de reorganización nacional, pero sigue de alguna manera este tema generando ciertos resquemores en la sociedad y, y sigue que es hasta entendible en algún punto que al haber sido un tema tan trágico haya fisuras entre las personas. Bueno, si ya más ustedes me dicen que no tienen ninguna duda, chicos. A ver, ¿me escuchan? Sí, no, yo no tengo ninguna duda. Bueno, está bien. Si ya no están con ninguna duda, espera que voy a un poco subir el volumen que no los escucho bien. Si no están con ninguna duda, ya estaríamos terminando. Yo hoy es viernes, a partir del lunes les voy a dar el trabajo de nuevo, que tiene un poco que ver con esto que estamos hablando. Y,
y bueno, y ya después, a partir de nuestro próximo encuentro, vamos a comenzar a ver lo que sería la unidad 3 como yo lo había planificado hasta a principio de año, que ya tiene que ver con el regreso a la democracia, con todo lo que fue el gobierno de Raúl Alfonsín y bueno, sobre todo las cosas que pasaron, ¿no? Así que bueno, chicos, si no hay ninguna duda, espero que estén bien y nos estamos viendo. Chao, profe, nos vemos. Chao, Gracias. nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao, profe. Chao, chao.